Es de la noticia, donde hoy nuestros compañeros Nelson Mateo, Lauri Lamar y Elizabeth Sánchez analizan a fondo los temas más relevantes del momento. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, Graciela. Así es, aquí estamos ya más que listos para este podcast después de la noticia. Ahora sí, muy buenas tardes a ese público que siempre está ahí pendiente, en primera fila, para su espacio, después de este noticiario de RNN, donde usted ya se ha informado de los principales hechos que han sido noticia. Y nosotros aquí con Nelson Mateo y Elizabeth Sánchez les vamos a detallar más a profundidad, ¿verdad? Para que usted tenga esos detallitos y esos puntitos más exactos sobre estos hechos. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Mateo. Hay muchos, un jueves cargado, ¿eh? Cuente todo. Hay muchos puntos que dialogar, que abundar. Entonces, vamos al mambo. Vamos al mambo, vamos a trabajar. Pero vamos a felicitar al señor Matos, el coordinador no, de piso. espérate, nuestro querido Ariel, claro que sí, cariñosamente Quirino, cariñosamente. Así es que Ariel, desde Quirino aquí... es bueno, ¿eh? Todo, sí, por favor, que no se vayan a confundir estos nombres. Coordinador de piso. Desde aquí todos nuestros buenos deseos y por supuesto la salud primero y muchísimas cosas buenas. Y nuestro querido Fernando también está de cumpleaños. Ay, Dios mío, Fernando, sí, Fernando, claro que sí. Ah, pero Fernando, caramba, te lo tenía callado, ¿eh? Nuestro productor estrella, así que Fernando González, aquí estamos nosotros llenos de amor y cosas buenas para ti. Y el responsable de que esto salga como Dios manda. Y como ustedes los exigen. Y un hombre que no pierde detalles. Y que nos mantiene alineaditos nosotros, alineados y puntuales. Iniciando y terminando el programa y las correcciones vienen de inmediato. Así que felicidades para Fernando. Y para Quirino. Para el señor Matos, Quirinito. Bueno, señora, vamos a entrar en materia de una vez y este tema que ha sido noticia a lo largo de estos días de esta semana, pero nosotros no podemos dejar de mencionarlo, Mateo, porque hay demasiada indignación, hay demasiadas cosas por decir. Es sobre estos motoristas, sobre estos delincuentes motorizados, porque hay que llamarles delincuentes. Ya sabemos, si no es desde ahora, que estas personas que se dicen llamar padres de familia, que dicen que están trabajando, han escenificado una serie de atropellos y abusos contra principalmente conductores, no importa el vehículo, liviano, pesado. Siempre se han visto videos, se han visto denuncias y todo eso lo han dejado pasar por alto. Pasó esta desgracia, lamentablemente, del conductor de camión de basura, pero han pasado otras. Y parece que las autoridades están esperando que pase algo mucho mayor, que se pierdan más vidas y que la cosa se ponga peor ya de lo que ya la tenemos. A pesar de que está pasando eso no fue suficiente y en el día de ayer un grupo de motoristas nuevamente en el kilómetro 17 atacaron al chofer de una patana. O sea, repitiendo literalmente la situación, solo que aquí los ciudadanos intervinieron y no le hicieron un daño de tal gravedad al chofer. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde están las autoridades? Porque también vimos cómo el martes, creo que fue, andaban ellos, los motoristas, en manada, en un elevado. O sea, tú los estás viendo que ellos están retando a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué caso es que se tiene que dar? Porque ya vimos una muerte. Bueno, lo que parece es que le tienen miedo ya a ese grupo de delincuentes, porque estas escenas, ese asunto en el elevado, eso como una muestra de terror, eso como... Sí, eso es un reto. Y estas cosas que han pasado, a ellos como que le ha dado como un pull, como una raya que se han anotado, como no, con nosotros no. Y lo han dicho, hemos visto, hay videos de 2 o 3 que han salido hablando plepla en las redes y ni siquiera lo han apresado. Después dicen que eso es contenido. Aquí, mientras que no hayan sanciones severas, fuertes, con la que se mande un mensaje claro, con la que se ponga un ejemplo drástico, van a seguir pasando estas cosas y la población lamentablemente va a tener que armarse y tomar medidas para defenderse. Lo que pasa, Laura, mira, es lo siguiente. Ese es un sector muy numeroso y ya hasta político. Ya aquí, recuerda que en la campaña pasada se llegó se tergiversó una conversación del presidente de la República y se llegó a decir que él había dicho que se trataba de una pulilla y eso provocó una reacción en todo el Palacio Nacional. Claro está, tratando de salir a esclarecer ese calificativo por el impacto que tú sabes y todos sabemos que tiene ese sector en un proceso electoral. O sea, estamos hablando de una realidad, pero una realidad que parece que no tiene límites, no respeta las leyes, porque como lo acaba de decir Elizabeth, tuve un grupo de ellos pues desafiando
desafiando las autoridades. En los elevados, haciendo lo que le da la gana. Cuando tú ves que usan chalecos que dicen un golpe a uno es un golpe a todos. ¿Ese es su Yo quiero que tú, Sí. yo quiero que tú me interpretes lo que eso significa. Bueno, lo que ustedes vieron ahí en Santiago cuando el servidor del ayuntamiento rozó unos de ellos y se le cayeron todos en manada, en una manada criminal, como lo definió el expediente acusatorio del Ministerio Público, que esperamos que el lunes pues se le imponga medida de coerción a todos y que al macho que todavía está corriendo, ese sinvergüenza, porque di que macho, Sí. que salga a dar la cara, que no espere que le coloquen en 1-9. Bueno, yo te voy a decir no algo. espere. La policía cuando quiere agarrar a esos delincuentes la agarra, a quien sea. Y cuando Cuando no- quiere dar con ellos, da con Y ellos. cuando uno quiere agarrar, lo vira hacia arriba. Pues está bien, Chicharrón cualquiera de las cae. dos es válida, Pero nosotros la aceptamos, pero que se encuentre. Pero lo cierto es que En el estado ese que sea. sector se ha montado en su número, en el caos en el que han operado siempre, y el desafío está claro, porque no había pasado 48 horas del vergonzoso incidente o la vergonzosa tragedia de Santiago, cuando ya en el kilómetro 17 de la Huarte teníamos un número similar de criminales, como lo dice tú, motorizados, acosando y lanzando piedra y palo a otro chofer de un camión. Sí. O sea, ¿dónde está el régimen de consecuencias? ¿Cuándo esto ocurre? Cuando tú sabes que no hay consecuencia para ti. Exacto. Pero eso va a terminar, Laura, y como tú lo acabas de decir ahorita en tu comentario, cuando venga una sentencia fuerte contra ese tipo de criminales. Así, todo el que invente y que quiera desafiar el estado de cosas, lo va a pensar bien. Pero necesitamos un régimen de consecuencia y que los políticos, oposición y gobierno entiendan que si bien es cierto que se trata de un sector numérico e importante en materia electoral, también es cierto que nosotros necesitamos paz y orden. Y no importa el sector que sea, si ellos lo están haciendo mal, están en contra de la sociedad y la paz ciudadana, violando la ley, pues que caiga todo el peso de la ley. Tienen que contra romperlo. ellos. Y Tienen que romperlo. no solo violando la ley, sino afectando a los demás sectores con estas violaciones a la misma. Y avergonzando nuestro país. Pero cuando tú ves imágenes como esa, recorriendo el mundo, tú dices, la gente se pregunta, acá, ¿y dónde diablo que funciona eso? Son acciones vandálicas propias del siglo pasado. Yo lo que considero es que se deberían de tomar medidas y aprender de esto, porque, ahora todo el mundo está saliendo a lamentar y exigir justicia. No es solo eso, es que se establezca una medida que eso evite que se den otras circunstancias. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que la ministra de Interior y Policía va a salir a decir que lamentan mucho lo ocurrido, pero que el chofer de Santiago no llegó a ningún destacamento? No es necesario que llegue, es que debe haber una medida para que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir. Y más patrullaje. Y lo más triste es que no han pasado 3, 4 días y ya estamos viendo de nuevo a los motoristas atacando a otro conductor. Elisa, entonces no es posible. Y en respuesta a eso que tú dices de la ministra de Interior y Policía, si bien es cierto que él no llegó al destacamento policial, lo cierto es que el hecho mostró una debilidad porque recorrió casi 1 kilómetro y no apareció un policía que dijera, acá, pero eso está extraño. Exacto. Pero va al Palacio de Justicia y sale un oficial, hace un disparo al aire y fue suficiente para no accionar más. Y encima de eso ese señor clama de que no se le deje morir, y un periodista entrevistándolo no es capaz tampoco, porque ahí asumo mi culpa como parte de los medios de comunicación, y no es capaz de entender que por encima de su trabajo está la vida de ese muchacho que le está diciendo no me dejen morir. O sea, el sistema falló, el sistema mató a David. Sí. Lo mató el sistema y también le falló la sociedad. Sí, le fallamos todos. Porque también, yo te voy a decir algo, nos hemos acostumbrado con esta violencia desmedida que hay a ser indiferentes. Sí. No solo, ver dejar morir a una persona, pero tampoco nadie interviene, nadie quiere ayudar. Es entendible, en una turba así, como nadie se quiere meter. Pero, por ejemplo, así como ese grupo le cayó detrás, así como solamente un disparo se hizo en las instalaciones de ese Palacio de Justicia, nadie hizo nada, pero se acercó un grupo de personas a preguntar, a mirar, a ver, ese grupo de personas también podría haber hecho algo, tirar piedra, no sé, vocearle a los policías, hacer lo que sea, porque cuando la ministra dice que no se paró un destacamento, no hay algo que lo confirme realmente, pero si hay un video del mismo supuesto reportero que grabó el trayecto completo y se ve en el camino cuando él no se detiene, pero va a
a poca velocidad por el tránsito y le vocea a unos policías, que eran los policías del cuartel. Él no pudo detenerse, pero le voceó. Me quieren matar, me quieren matar. Y en el cuartel eso no le llamó la atención a nadie. A nadie. Ellos estaban chateando con la cabeza para abajo, con el celular, porque ahora todo el mundo con ese maldito aparato, nadie vive pendiente a nada. Todo el mundo lo que está en esa vaina y se le pasan todas las cosas importantes. Y por eso se perdió esa vida. Ojalá que esa vida que se perdió de David no sea en vano. Y que a partir de ahora se establezcan consecuencias claras. Pero también que estos delincuentes motorizados vean y tengan miedo. No he visto un grupo de motoristas saliendo a defenderse. No he visto el primero. Todos están otorgando lo que se ha dicho de ellos. Sí, ellos están saliendo a dar una muestra de que ellos tienen poder. El presidente de Fenamoto tampoco los ha defendido plenamente, simplemente se desligó. Pero hay temor para atacar. Pero yo no he visto un grupo que diga, espérense señores, miren, nosotros no somos todos así, nosotros aquí hay un grupo de tantos motoristas, somos padres de familia y realmente rechazamos esa actitud, esto que el otro, ninguno ha hecho eso. Lo que quiere decir que ciertamente tienen poder. El 90 o el 95% de estas personas que se dedican a esa actividad del concho son así, hacen eso. Mira, para un tema, Lauri, que igual nos llena de preocupación y sensibilidad, señores, es el tema de la niñez. Es un tema que hasta para uno abordarlo tiene que hacerlo con extremo cuidado. Primero, por el funcionario que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de trazar las pautas de cuidado y de control de un área tan sensible. Me refiero a la primera dama de la República, con todo lo que eso implica. Y segundo, por los resultados que hemos visto en los últimos meses, en los últimos 30 días, hemos visto bajo diferentes modalidades cómo han muerto muchos niños, algunos, otros con lesiones permanentes por descuido de la familia. Parece ser, señores, que a la luz de los resultados, sin dejar de mencionar el caso de los Girasoles, donde una bebé de apenas 1 año fue hallada sin vida, su cuerpecito, en el interior de una mochila, en una cañada. Hasta ahora, los informes que se tienen es que la policía tiene bajo arresto al padre y que ya habían investigado a 10 personas. Es un hecho penoso. Esperamos de una investigación seria y profunda. Pero no me gusta mucho un tema tan sensible como este particularizarlo. Esperamos que ese caso se investigue y si el padre tuvo algo que ver, que asuma la consecuencia. Pero en sentido general, la niñez, señores, los resultados nos están dando en la cara. Vamos a revisar la política de protección de los niños. Vamos a ver qué está fallando de la familia, qué es lo que no estamos entendiendo, que estamos descuidando a nuestros niños. Señores, la mayoría de los crímenes que se cometen en contra de nuestros muchachos, la mayoría, tienen 2 elementos comunes. Se cometen generalmente en la parte de la región sur, usted lo podría atribuir a la pobreza y a la falta de educación. Y segundo, ocurren en el seno de la familia, donde la confianza es su factor dominante. Entonces, pero vamos a revisarlo, porque se nos están muriendo nuestros niños y no aparece un bendito funcionario que sea capaz de ver este problema, porque eso es un problema de interés de la nación, eso es un tema de política de política de Estado, y que tiene en su haber, en el mismo derecho, en el derecho penal o derecho nacional, tiene una particularidad, la característica o el principio esencial del interés superior del niño. ¿Saben por qué? Por lo importante que es este tema para el país y para el resto del mundo, la niñez. Entonces, ¿qué es lo que no permite que en estos momentos el Estado dominicano asuma un proceso de investigación y de preocupación por un tema como este? Ahora, yo invito a toda la ciudad a que revisen cuántos niños han muerto bajo diferentes circunstancias en este mes y en el primer trimestre del año, para que ustedes vean qué alarmante es la situación. Y estamos hablando en procesos de violencia, no muertes neonatales. O sea, entonces yo entiendo, señores, que el gobierno en este sentido tiene que asumir su tarea. Sabemos que tú no puedes, hay momentos en que el gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, evitar cosas. Por ejemplo, en el caso de los Girasoles, ¿cómo diantre tú crees que el gobierno podrá evitar que un padre, en caso de que sea así, no lo estoy acusando, pues acose, abuse o maltrate o mate a su hijo? No, claro que no, pero vamos a subir el tema con mayor seriedad a partir de los números, de los resultados.
Bueno, te digo algo, ese tema de la niñez me toca mucho porque soy muy sensible con respecto a eso y siempre he visto que la niñez, pero en los últimos años, ha estado muy vulnerable, muy expuesta aquí en nuestro país, ya sea por descuidos, por accidentes domésticos, por abuso, por violaciones sexuales. Hemos visto muchísimos casos atroces de niños que han sido abusados por sus propios padres, por su propio tío, abuelo, parientes cercanos y lamentablemente si no se hace un plan integral que involucre a todos, porque por ejemplo, tú a veces dices, bueno, yo lo dejé con el abuelo, lo dejé con su papá, lo dejé con una vecina. A veces los padres, claro, tienen que ir a trabajar. Casi siempre los hogares, hay un gran porcentaje de los hogares dominicanos que son monoparentales, solamente la madre. Madre soltera, muy poco son los padres que cuidan al niño, padres solteros, pero estas madres que muchas veces tienen 2 y 3 niños, a veces dejan a los más pequeños con el mayor o la mayor. Entonces ahí el niño está expuesto a todo tipo de peligros, señores. Accidente doméstico, que un fuego, que un ahogamiento. Mira la niña que en estos días también fue asfixiada supuestamente por su hermanita. No se sabe si fue algo, un juego, un accidente, fue a propósito, pero son problemáticas que se nos están escapando de las manos y que esto está creando también, aumentando los problemas de salud mental que ya tenemos, porque todas esas familias quedan con unos traumas terribles. Esas niñas, por ejemplo, mira, la niña de los girasoles, la que encontraron en la mochila. La mochila era de la hermanita mayor. Y ella fue que identificó su mochila, o sea, entonces, y habla ahí, no, eso es terrible, es mala que se asfixió. Y otros casos que conocemos que ahora mismo puntualizarlo en el día no de lleva el hoy, tiempo. en la madrugada, se puede decir, en Asua, 3 niños, su habitación, debido a un cortocircuito, generó un incendio. Murió uno de 7 años y hay 2 niñas, una de 5 y una de 6, que están en un centro de salud. Así hemos También. visto muchos niños que mueren carbonizados. Entonces, esas niñas, quiera Dios, y sobrevivan, pero ese trauma le va a quedar de por vida. Ya me imagino vieron morir a su hermanito. Entonces, es un asunto que estamos viendo que hay que ponerle el foco. Sabemos que hay otras situaciones y otros puntos que el gobierno ahora mismo está atendiendo, pero ¿cómo es posible que, por lo menos en lo que va de este mes, hemos visto un niño que murió porque cayó en una cubeta de agua, una niña que murió porque se cayó de la cama? Entonces, o sea, son casos que ya están determinando que hay que ponerle el ojo a la niñez. La indiferencia también de los vecinos. Porque muchos de nosotros nos damos cuenta cuando hay niños que se quedan solos mucho tiempo, que son maltratados, que hay problemas en esos hogares y tú vas mirando y te quedas indiferente. Mira, esa mujer siempre deja a ese niño solo o esa niña o en la noche. Caramba, va a pasar una maldita desgracia que tú sabes que se puede evitar. Ya sea, no sé, llamando, averiguando, llamando a un familiar, denunciando esa vaina, a ver qué se puede hacer con tiempo. Así es. Entonces, miren, señores, otro tema que generó muchos debates hoy, al menos en el Congreso Nacional, fue pues el recurso de revisión que elevó ante el Tribunal Constitucional la seccional de abogados de San Pedro de Macorís, atacando 11 artículos del Código Penal Dominicano, del nuevo Código Penal Dominicano, aún pendiente de su entrada en vigencia. Entre ellos, el artículo 49, que instituye la pena acumulada por delito. O sea, si tú matas a una persona y antes de cometer ese delito, que por sí es uno, tú cometes otros como secuestro, tortura, se te van acumulando las penas. El recurso de la seccional de abogados entiende en esa parte que esto viola principios esenciales de la Constitución, como el artículo 37, el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque ellos sostienen esos argumentos que eso es prácticamente una cadena perpetua. Cuando tú condenas a una gente, por ejemplo, de 35, 40 años, 50 años, a una pena acumulada de 60, pues ya prácticamente tú lo estás sepultando en la cárcel. Algo que yo entiendo que no tiene asidero legal, porque una cosa es una pena acumulada, otra cosa es cadena perpetua y otra muy distinta es la pena de muerte. O sea, yo entiendo que ciertamente si tú violas el Código Penal en diferentes puntos, a ti hay que juzgarte por los diferentes puntos que tú violas. Por ejemplo, en el caso de Santiago, la persecución, la muerte de ese muchacho conlleva una serie de penas acumuladas. Entonces, lo necesario es que aquí se mantenga en nuestro Código Penal dominicano
pues sanciones severas para delitos graves que antes no estuvieron instituidos en el Código Viejo. Pero aquí no se tiene el delito del sicariato todavía incluido. Tú matas a una persona por encargo y a ti no te condenan por eso. El narcotráfico, que utiliza muchos sicarios, paga a un individuo para un cobro compulsivo y ese muchacho va y mata a 3 o 4 personas, lo juzgan por homicidio. Y no debe ser así. Entonces, en el Senado de la República, el Congreso Nacional hoy, casi todos los senadores entendieron y le pidieron al Tribunal Constitucional que rechace ese recurso porque la verdad es que para nada viola principios, valores esenciales contenidos en la Constitución Dominicana, sobre todo el derecho a la vida consagrado en el artículo 37. Esperamos que el Tribunal Constitucional pues no venga a querer mutilar un código penal dominicano que, dicho sea de paso, tal y como lo dijo Catrain, fue consultado previamente con asesores y jueces del Tribunal Constitucional. O sea que en esta ocasión el Congreso logró armonizar una ley con los diferentes sectores: Procuraduría General de la República, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, el empresariado y los partidos políticos. Y aquí se necesita ese código, que tiene un año de vacación ley, entra en vigencia en agosto y se hace necesario. Eso era más de 30 años, señores, esperando por la modificación de este código. Y dicho sea de paso, tenía más de 170 en operación. Ahí hay frases en ese código viejo que tú dices, ¿qué tiene que ver esto con esta sociedad? Que ya eso perdía su razón de ser. Nosotros éramos el reír de Iberoamérica, operando en una sociedad con 170 años de leyes atrasadas, cuando el crimen organizado le lleva años luz. Por eso es que ustedes ven que un narcotraficante sale con tanta facilidad, un sicario, porque no hay leyes que se ajusten. Bueno, yo te voy a decir algo, no podemos estar a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, mientras le pedimos a la justicia severidad en las penas, le pedimos que sean fuertes, que aprieten la tuerca, no podemos entonces también rechazar las garras que le están dando con este código a los jueces para que puedan meterle mano dura a todo el que delinca o cometa cualquier ilícito. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente con esa acumulación de pena, totalmente. Y estoy loca que llegue agosto para que eso entre en vigencia. A ver si se acaba un poco el desorden que hay. El abuso que hay por parte de todos los delincuentes. A ver, entonces, si se les toma miedo a delinquir, porque aquí lo hacen como que no va a pasar nada, como si no existiera un margen de consecuencia. Entonces tenemos que tomar medidas que digan, cónchale, no, si yo delinco va a pasar esto, me puede pasar esto, me pueden jugar de tal manera. Entonces es un punto de referencia que debe haber para ver si intenta por lo menos evitar hacerlo. Entonces yo entiendo que sí, que en su totalidad será rechazado esto por el Tribunal Constitucional. Rechazado totalmente. Primero por todo lo que hemos puesto aquí y la coherencia que tiene que tener sobre ese tema. Como dice Mateo, más de 30 años peleando ese código, esperándolo, consultado todos los sectores, que lo que lo tenía estancado era la vaina del aborto ese, de los 3 causales, y como quiera se pudo buscar un punto medio. Entonces no, mi amor, lamentablemente, por eso que los delincuentes hacen todo lo que hacen, porque saben que el código actual los favorece en la mayoría de las cosas. ¿Y tú sabes a quién le conviene esencialmente que ese código no se apruebe? ¿A los narcos? ¿Y a quién más? A los narcos, Y a claro. los corruptos. A los corruptos. Yo no voy a coincidir bajo ningún esquema. Algo que se puede utilizar para juzgarme a mí. Entonces, estos delincuentes, grandes, chiquitos, de corbata o rastrero, se saben de arriba abajo el código actual y todas sus leyes. Ellos incluso ni piden abogado. Pero ese código, mira, ese código es tan duro como regulador de nuestra sociedad que hasta el bullying lo condena con penas que van hasta 6, 7 años de prisión. Y para el macuteo, con fiscales, con fiscales y vaina y jueces, todo eso que se acabe. Y a la corrupción que le se cae acabe. la madre. Porque también te voy a decir algo, también se ataca mucho a la policía con los famosos intercambios de disparos, que lo denominamos También ejecuciones extrajudiciales, pero se ataca mucho, ¿por qué? Porque la policía muchas veces está harta de los mismos delincuentes, lo agarran hoy, mañana está libre. Mañana están libres. Y pasado de nuevo, ¿por qué? Porque no se judicializa como debe ser. Muchas veces porque no llega ni siquiera a un juez, ahí en la fiscalía de barriales se resuelve el problema con 2 o 3 pesos, y a veces cuando llega no tiene forma la justicia de encarcelarlos. Entonces, que rechacen eso en su totalidad y que ese código, por favor, que entre en vigencia rápido. Que el tribunal no se monte en ese momento y en la ola que ha tenido de decisiones controversiales y poco
práctica, porque recordemos que ya anteriormente se tomó una decisión en el caso de las candidaturas independientes que tuvieron que hubo una corrección y el presidente la promulgó de inmediato, pero ya antes tuvo otra decisión con relación a los estatutos internos de las Con Fuerzas eso Armadas. me preocupó un poco, porque tuviste que el Constitucional como que... Sí, ¿Qué entonces, fue lo que pasó ahí? Como que rebaló. No, sí, entonces a veces nos queremos convertir en más el legalista de lo necesario y olvidamos nuestra responsabilidad con la sociedad. Las decisiones de un tribunal siempre deben estar atadas a la responsabilidad social. Y no me diga a mí que eso no se puede, porque la Constitución lo establece. Si ustedes revisan el párrafo 15, artículo 40, ojo, Tribunal Constitucional, ahí usted va a encontrar argumentos suficientes para entender que ninguna decisión puede estar al margen del interés de la sociedad. Dice claramente, ninguna ley puede regular lo que no sea justo y de interés de la comunidad. Búsquenlo en el párrafo 15. Entonces, tomen en cuenta la responsabilidad que se tiene ahora frente al país ante la necesidad de que ese código entre en vigencia. Cuidado con venir a querer mutilar una iniciativa bien consensuada y que tiene garra suficiente para no darle más excusa a los jueces de tener delincuentes en la calle. Ay, sí. O por lo menos reducir las excusas. Mira, y hablando de jueces y justicia y policía, ya nos dijeron por aquí que tenemos pocos minutos, pero no quiero dejar pasar, señores, a los policías tienen que parar. Los abusos, Tienen que parar, Sí. tienen que parar porque se está saliendo de control. Donde quiera esos abusos contra ciudadanos, no importa el escenario, no importa la justificación que pongan, se están pasando. Hay un grupo de policías que se ha dado la tarea de mantener esa institución por el suelo. Por el suelo. Porque es verdad, no son todos, pero señores, hay un grupo fuerte que si el director de la policía y Faride, la ministra de Interior, no reaccionan con eso y dejan de estar defendiendo lo indefendible, y se ajustan los pantalones y mochan, sacan esa manzana de la canasta podrida, esa manzana podrida de la canasta le va a dañar el juego, porque la reforma policial se está yendo al carajo con estos abusos policiales. Tristemente estamos viviendo algo que es muy lamentable, porque ¿cómo es posible que estemos más inseguros cuando los agentes policiales están cerca? Ahora mismo tú no puedes ni siquiera mediar palabras con ellos, tú no puedes dirigirle la palabra cuando llegan a un lugar, porque ellos se creen los probos en buen dominicano y empiezan a atacar al ciudadano. Entonces, se supone que tú estás para protegerme. Yo no puedo sentirme insegura al acudir a ti. Eso es algo que no cabe en la cabeza de una persona coherente. Y lamentablemente es lo que estamos viendo, y el pueblo está harto de que los policías vengan a proceder sin el debido procedimiento, que vengan a usar el exceso de fuerza. No es ¿Tú no viste el posible. abuso que cometieron anteayer contra una señora en Mendoza? Sí, a golpes. Dos policías, dos hombres armados, dándole galleta a una mujer. Esas son acciones que yo la llegué a ver en películas, en épocas prehistóricas. Entonces, en medio de un proceso de reforma policial, tú ver actitudes como esta es otro desafío al estado de cosas. Una reforma encabezada todos los lunes por el propio presidente de la República, que busca actualizar, modernizar y sobre todo que la sociedad confíe en ese cuerpo de civiles armados. Porque ¿cómo diablo voy yo a creer, señor, en una institución cuyos policías agarran a una dama por demás y le caen a golpe, la llevan a un destacamento herida y dejan abandonado una guagua llena de niños porque la mujer era conductora de un transporte escolar. O sea, en una sociedad donde los agentes llamados a preservar el orden piensa y actúa así, tú no puedes tener confianza en ese grupo de delincuentes armados. Pero entonces yo no entiendo cuál es el fin y hacia dónde marcha, como dice Lauri, esa reforma policial. Ahí nos preguntamos, ¿dónde estaban cuando mataron a David, cuando lo dejaron morir ahí, cuando los motoristas estaban en el elevado, cuando los motoristas atacaron al chofer de la patana en el kilómetro 17? Entonces, no hay coherencia, y no hay respuesta, porque yo no entiendo la respuesta de Faride a ese abuso. Una mujer que en la oposición era la voz del respeto a los derechos. Aquí no había una PRMista que exigiera con mucho derecho en aquel entonces y con un papel admirable, que defendiera tanto el derecho de la sociedad y de lo más desposeído. Y ahora, ¿dónde está Faride? Ahora la han colocado exactamente en el puesto de Interior y Policía y es capaz de con su silencio tapar abusos como el que cometieron esos policías
en Mendoza contra esa mujer. O intentar Lo que pasa es que una cosa con guitarra y otra con No es violín. lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Señores, no tenemos tiempo para más. Quisiéramos seguir desmenuzando estos temas porque es que esto indigna a uno. Pero hemos llegado al final, así que ustedes mantengan la sintonía con la programación de RNN y será hasta la próxima.